Hola, ¿qué tal están todos? Para hoy tenemos el tema de corrientes de Foucault o corrientes de Eddy, pero no es completamente nuevo el tema, ya que pertenece al gran tema de inducción electromagnética que hemos venido observando, primero con la ley de inducción de Faraday, seguido con la ley de Lenz, y la ley de Lenz es precisamente la que nos predice la existencia de las corrientes de Foucault o corrientes de Eddy. Eh, si usted realiza una investigación, una búsqueda sobre el tema, puede buscarlo tanto como corrientes de Eddy, porque así se le llama principalmente en el continente americano, sobre todo en Estados Unidos, y Foucault principalmente en Europa. Pero independientemente se le puede encontrar con cualquiera de los dos nombres, o de Foucault-Eddy. ¿Cuáles son esas corrientes? Bueno, hagamos un resumen de lo que hemos visto y caemos en la existencia de las corrientes de Eddy. Cuando usted tiene un campo magnético, ya sea creado por una bobina o ya sea creado por un imán, recuerde que si usted da alimentación a una bobina, pues crea su propio campo magnético. Y entonces podemos tener, dependiendo de cómo está el arrollado y cómo está fluyendo la corriente, tenemos el norte y el sur. El norte donde salen las líneas de campo y el sur donde retornan. Lo mismo va a pasar en un imán permanente, eso ya lo sabemos. Bien, entonces si tenemos ese imán, ¿ok? O una bobina, concentrémonos en un imán. Y tenemos cualquiera de las dos opciones, o un sólido conductor, o bien un bobinado. Entonces usted puede tener aquí una espira o varias espiras, o también incluso una pieza sólida de metal. ¿Qué sucedería? Si usted mueve este campo magnético, ¿okay? Lo está avanzando, lo está moviendo de manera que él cada vez recoja, nótese que aquí se le escapan estas líneas, por llamarlo de alguna forma, ¿okay? Recoja más líneas de campo, porque si usted lo mueve, entonces más líneas de campo van a estar aquí adentro. Eso aumenta lo que ya sabemos que se llama flujo magnético. Entonces se produce un aumento del flujo magnético con respecto a el tiempo. Entonces, cambio de flujo magnético respecto al tiempo. Eso es lo que se produciría si yo muevo el imán hacia nuestra derecha, según lo estamos viendo. Eso es lo que va a provocar este cambio de flujo magnético respecto al tiempo. Lo sabemos por la ley de inducción de Faraday, que produce un voltaje en esa bobina. Y ese voltaje va a depender de la cantidad de vueltas que tenga la bobina. Y además, se va a producir en sentido contrario. ¿Ok? Eso es lo que nos enseña la ley de inducción de Faraday. Esto. Y este signito nos habla del fenómeno de ley de Lenz, que es lo que nos dice lo siguiente. Cuando movemos el imán de manera que vaya creciendo, o sea, de menos hacia más, ese flujo magnético, que en este caso pertenece a un polo norte, ¿ok? Entonces, ese polo norte que está metiéndose acá va a crear, como ya sabemos, el voltaje en esta bobinita. Concentrémonos en el sentido del voltaje de esta bobina. Okay, para eso vamos a dibujarla mejor.
Bueno, dejémosla así. Lo que voy a cambiar es de color. Ok, se va a producir una corriente en esa bobina. Esa es precisamente la corriente de Eddy. Se va a formar una corriente porque todo voltaje produce una corriente. ¿Ven? De manera tal que la corriente me produzca un campo magnético que se me oponga a este. Ok, entonces ante un norte creciente para acá, se me va a producir en esta bobina un norte en contraposición. ¿Ok? Para que se pueda formar un norte en contraposición en esa bobina, forzosamente, utilizando la ley de mano derecha, entonces la corriente tendría que estar fluyendo en este sentido. ¿Cuál corriente? Una corriente inducida. ¿Ok? No estamos diciendo que nadie lo conectó a una batería, sino que tenemos la bobina, tenemos el imán. Digamos, aquí yo tengo un imán en la punta de este tornillo y hago así, avanzo el norte. Y aquí en esta bobina se va a inducir una corriente que me provoca primero se va a inducir un voltaje que a su vez me provoca una corriente, porque ya sabemos que los voltajes provocan corriente. Esa corriente, que es la corriente de Foucault o Eddy, además me provoca otro secundario, no es este, otro campo magnético que se opone a este. ¿Okay? Eso es la ley de Lenz. Es la existencia de ese nuevo campo en contraposición del que estoy moviendo. Eso es la ley de Lenz. Y las corrientes que se están induciendo en esta bobina para dar pie a ese campo, eso es la corriente de Eddy o corriente de Foucault. Ahora bien, la corriente puede fluir bien si el circuito está cerrado. Entonces, si estamos hablando de una bobina, pues es lógico que la bobinita debe estar unida entre sus terminales para que la corriente pueda fluir libremente a través de ella. Bien. Eso pasaría también si yo tengo solo un aro. Así también. Entonces, en el aro se induce un voltaje que me provoca una corriente. Esta corriente me provoca un campo magnético y el campo magnético está en contraposición al campo magnético que estoy avanzando. Entonces aquí se forma un norte. ¿Okay? Ahora piense usted que si la ley de Ohm nos dice que si usted divide un voltaje entre una resistencia, esto es igual a la corriente. ¿Okay? Entonces pensemos que el voltaje es el voltaje inducido y que la resistencia es la resistencia que tenga el material conductor. Y si usted lo que hizo fue un aro, un cortocircuito, entonces la resistencia de este aro es muy poca. Él resiste muy poco. Muy pocos ohmios. Por lo tanto, si usted tiene un valor muy bajo acá, casi sin importar qué tanto sea el voltaje, usted va a tener una corriente muy alta. Entonces, lo que sucede es que las corrientes de Eddy o Foucault son muy altas. Son corrientes de cortocircuito. ¿Ok? Porque esto está en cortocircuito. Si yo lo abro, entonces pues no puede fluir esa corriente. Pero en el momento en que lo cierro, la corriente fluye y es una corriente muy alta. Lo mismo sucede si, en lugar de tener un aro, tengo un sólido. Por ejemplo, una moneda. ¿Por qué? Porque usted puede ver una moneda como si fueran muchos aros colocados uno dentro del otro. ¿Ok? Y es lo que es. Entonces, si usted pone un disco así, se le forman corrientes de Eddy también, y todas ellas circulares concéntricas. Entonces, si esto fuera una moneda, se forman corrientes de Eddy todas así. ¿Lo ven? Esas son las famosas corrientes de Eddy inducidas en un sólido conductor. Entonces, ¿cómo se forman? Cuando usted tiene
sólido y le acerca un campo magnético. En ese momento se formaron corrientes, en el momento del cambio. Ya una vez que se queda ahí pegado, no. Ya una vez que no hay movimiento, ya no. Pero mientras haya movimiento, va a haber inducción de corrientes en el sólido conductor. Esas son las corrientes de Eddy. Justo estas son las corrientes de Eddy. Si usted mantiene el imán en movimiento, o si esto fuera una bobina, y usted le está conectando corriente alterna, lo cual provoca... ¿Qué va a provocar en una bobina la corriente alterna? Que primero la polaridad sería positiva y después la polaridad sería negativa y después de nuevo positiva, y eso alternando según la frecuencia, digamos 50 veces por segundo, 60 veces por segundo o aún más, digamos 1000 veces por segundo. Y eso haría que entonces el campo magnético cambiara de norte a sur, de sur a norte, de norte a sur, de sur a norte. Siempre se está induciendo acá, siempre está provocándose este campo magnético en contraposición, siempre se están dando las corrientes de Eddy para un lado y para el otro, para un lado y para el otro. Y entonces al estar en constante movimiento estas corrientes de Eddy provocan otro fenómeno de calor. Ese fenómeno se llama efecto Joule. Efecto Joule. Joule, el mismo Joule de la energía. Ok. Concentrémonos en estas entonces corrientes de Eddy o Foucault. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Usted va a investigar más, digamos una pequeña investigación web. Puede utilizar YouTube o puede utilizar la web abierta y comenzar a buscar información o videos, pero no para simplemente recopilar lo que usted está viendo, sino lo que quiero es que usted tenga una idea propia de aplicación de estas corrientes de Eddy en un proceso industrial. Entonces que usted pueda decir, mira qué interesante, yo puedo con estas corrientes hacer un proceso industrial en el que se haga tal cosa, en el que hagamos tal o cual tarea dentro de un proceso industrial. Okay, no digo ningún ejemplo para precisamente no echarle a perder su pensamiento. Entonces, recuerde, esas corrientes de Eddy son corrientes, son altas corrientes y además provocan calor, mucho calor. ¿Okay? ¿De qué depende el calor? Bueno, depende de la corriente. ¿De qué depende la corriente? Bueno, de la resistividad del material. ¿De qué depende además la corriente? De la resistividad y del voltaje inducido. ¿De qué depende el voltaje inducido? De la derivada del cambio de flujo magnético respecto al tiempo, o sea, qué tan rápido cambie. Si esto es un imán permanente, entonces depende de su velocidad, ya sea de desplazamiento o de movimiento oscilatorio, y si fuera producido por una bobina, entonces dependería de su frecuencia. Okay, entonces las corrientes de Eddy dependen de eso, y a su vez el calor inducido en esta pieza depende de la corriente de Eddy. Bien, entonces ahora no necesariamente fíjese en el calor, solo en la corriente y sus efectos. Uno de los efectos muy, muy útiles es el calor. Entonces, idee un proceso industrial. ¿De qué industria? La que usted quiera. Eso es su industria imaginaria. ¿Okay? Usted va a idear un proceso industrial en el que se aplique las corrientes de Eddy. Bien, y va a hacer una pequeña presentación que va a durar apenas 6 minutos máximo. Puede ser de 5 a 6 minutos. ¿Okay? En donde usted va a explicarme a mí, profesor, y a sus compañeros la aplicación que usted encontró, la aplicación industrial para ese proceso industrial que usted encontró para las corrientes de Eddy. Eso sería su misión para el día de hoy. Muchas gracias.